Un apache solitario recorría las riberas del río en silencio. Pero cuando vio a una joven ahogándose entre la corriente, nunca imaginó que salvarla cambiaría para siempre su destino. Ni que esa mujer traía consigo un secreto capaz de romperlo todo. En las orillas salvajes del Alto Yaqui, donde los sauces lloran al borde del agua, y las montañas guardan cicatrices de viejas guerras, vivía Dakasí, un apache marcado por la traición. Un hombre que lo había perdido todo. Hasta que el río le devolvió lo que no sabía que necesitaba. Una mujer temblando entre la vida y la muerte. Y una historia que lo arrastraría al pasado que juró enterrar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles. Decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido del agua golpeando las rocas era lo único que interrumpía el silencio de la tarde. El cielo, de un gris opaco, anunciaba lluvia, pero Dakasí no se inmutaba. Desde su posición sobre una roca elevada, observaba el río como quien espera respuestas de algo que nunca habla. Vestía con sencillez, pantalón de cuero curtido, una camisa de lino raída por el tiempo y las batallas, y un manto de piel de coyote cruzado sobre el pecho. Su rostro, de rasgos marcados, tenía esa dureza que solo dan los años vividos con el corazón partido. Su mirada no era la de un hombre salvaje, sino la de alguien que ya no esperaba nada. Hasta que vio el cuerpo. No fue un grito. No fue un chapoteo. Fue solo un leve movimiento en el agua, algo apenas visible. Pero para Dakasí, cada detalle contaba. Lo que flotaba entre la corriente no era un tronco ni un animal. Era un vestido. Y dentro de él, una joven que ya no se movía. Se lanzó al agua sin pensarlo, el cuchillo colgando de su cinturón golpeando su pierna con fuerza. La corriente era traicionera, pero él la conocía bien. Al llegar a ella, la giró. Tenía los ojos cerrados, los labios azules, el cabello suelto como algas flotando. Era tan joven que le rompió el pecho. La abrazó con un brazo fuerte, nadó con el otro hasta la orilla y la colocó sobre la tierra húmeda. «No mueras», murmuró por primera vez en años. Comenzó a presionar su pecho. 1, 2, 3. Y nada. Otra vez. 4, 5. Entonces, un sonido. Un ahogo. Un jadeo agudo como cuchilla. La joven tosió con fuerza y escupió agua por la boca. Sus ojos se abrieron de golpe, buscando aire, buscando vida. Cuando lo vio, se apartó de golpe. Temblaba. Estaba empapada, desorientada, herida. Sus labios se movieron, pero no emitieron palabra. «Tranquila», dijo Dakasí, en un tono más suave de lo que habría imaginado. Ella no respondió. Solo retrocedió, como si tuviera miedo de él. Él bajó la cabeza y dio un paso atrás, dejando claro que no era una amenaza. Un momento de tensión atravesó el aire, una extraña mezcla de amenaza y necesidad. Ella necesitaba ayuda, pero no confiaba en nadie. Él podía ayudarla, pero ya no confiaba en sí mismo. «Estás a salvo», agregó, y le ofreció la manta que llevaba a la cintura. Ella tardó. Dudó. Y al final, la tomó. Pasaron horas antes de que ella dijera algo. Fue ya en la cabaña, junto al fuego, con las ropas secándose al calor, envuelta en un silencio espeso. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, mientras revolvía un caldo con huesos de venado. Ella lo miró. Había algo en su rostro que no era solo miedo. Era desconfianza mezclada con dolor. Como si el mundo la hubiera traicionado una vez más. «Liora», dijo por fin, en voz baja. Dakasí asintió. No la presionó. Pero ella sí preguntó. «¿Tú eres apache?». Él sostuvo su mirada. «Lo fui. Hasta que ya no». Ella frunció el ceño. «¿Eso se puede dejar?». Él se levantó. Sirvió el caldo en 2 cuencos de barro. Se lo dio sin decir más. «Hay cosas que se llevan en la sangre», dijo mientras se sentaba. «Y otras que uno entierra porque duelen demasiado». La pausa, el silencio, la mirada,
Todo indicaba que había más allí. Una historia que no podía contarse de golpe. Pero también una puerta abierta para quien tuviera el valor de entrar. Liora comió. Poco. Pero comió. Tenía el rostro suave, la piel pálida con cicatrices recientes, los ojos verdes y cansados. Parecía que el miedo le respiraba encima. Como si lo llevara dentro, metido en los huesos. ¿De dónde vienes?, preguntó él, después de un rato. Ella bajó la mirada. Corría de algo. De alguien. No puedo decirte más. Él la observó. Sintió esa punzada antigua que aparece cuando ves a alguien más quebrado que tú. Está bien, dijo. No preguntaré más esta noche. ¿Y mañana? Mañana no es hoy. Aquella respuesta fue una chispa que ella no esperaba. Un gesto de respeto, de contención, de algo que no se atrevía a llamar ternura. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y el viento arañaba las paredes de madera, ambos durmieron, ella en el suelo, él junto a la puerta. Ninguno cerró los ojos del todo. Ninguno dijo más. Pero el destino ya estaba en marcha. Y lo que ninguno sabía era que esa noche no solo se había salvado una vida. También se había reescrito un camino que acabaría por unirlos. En un lazo que ni la sangre, ni la guerra, ni el pasado podrían romper. O quizás sí. ¿Y si lo que ella traía consigo era lo mismo que había destruido su mundo antes? ¿Y si esta vez, al abrirle la puerta, él no sobrevivía a lo que venía con ella? La madrugada llegó envuelta en un silencio casi sobrenatural. Afuera, la neblina lo cubría todo, como si la tierra no quisiera mostrar sus heridas. Dentro de la cabaña, solo el crujir de la madera y los leves respiros de Liora interrumpían la quietud. Dakasi no había dormido. Mantenía los ojos fijos en el fuego que se consumía lentamente, como si buscara respuestas en las llamas. Algo en ella le parecía familiar. No su rostro. No su voz. Algo más profundo. Como un eco enterrado que empezaba a despertar. Al alba, cuando el cielo aún estaba cubierto de tinieblas grises, Liora se incorporó. Tenía el cabello alborotado y la piel marcada por la noche dura. Aún así, había en su rostro una belleza quebrada, esa que solo tienen las cosas rotas que siguen en pie. Gracias, dijo, sin mirarlo directamente. Dakasi no respondió. Sirvió agua en una vasija de arcilla y se la ofreció. Ella bebió, con manos temblorosas. Luego, por fin, lo miró a los ojos. No puedo quedarme mucho tiempo. Él bajó la mirada, pero sus palabras fueron afiladas. Tampoco te puedes ir. No todavía. El río casi te mata. Estás débil. Hay fiebre en tus ojos. No es la fiebre lo que me va a matar, respondió ella, casi en un susurro. La frase lo atravesó. Había algo en su tono que no era solo dolor. Era miedo. Miedo real. Y también resignación. Pero antes de que él pudiera decir algo, ella se derrumbó. El cuerpo de Liora se inclinó hacia un lado, y cayó al suelo. Dakasi corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos y la sintió arder. Su piel estaba encendida, su respiración entrecortada, sus labios secos. Era más grave de lo que parecía. No, susurró él. No ahora. La colocó sobre su camastro, cubriéndola con pieles calientes. Tomó hierbas secas, molió raíces, preparó infusiones como le había enseñado su madre cuando aún la tenía. Le habló al oído mientras mojaba sus labios. Aguanta, Liora. No sé quién eres. Pero no te dejaré ir así. Ella temblaba, deliraba. Murmuraba palabras incompletas, nombres que no reconocía. Seth, no me toques, decía entre jadeos. Dakasi se quedó inmóvil. Ese nombre, Seth, era un nombre de blanco. Un nombre que no encajaba en esas montañas salvajes. Un nombre que traía consigo otro mundo. Uno peligroso. Afuera, el viento sopló con violencia. Las ramas golpeaban el techo. La tierra parecía querer avisarle que algo se acercaba. Pasaron 3 días. Dakasi no se alejó de su lado. Cambiaba los paños, le hablaba suavemente, incluso cuando ella no respondía. Y poco a poco, el fuego fue bajando.
El color volvió a sus mejillas. Hasta que, al fin, una noche, abrió los ojos. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondió él, con voz baja. ¿Me salvaste? Sí. ¿Por qué? Él se quedó callado. Y al final respondió, sin mirarla. Porque algo en ti gritaba más fuerte que el río. Ella lo observó. En sus ojos ya no había solo confusión. Había preguntas. Y miedo. Pero también, una llama. Pequeña, pero viva. Dakasi se levantó. Fue hacia el rincón donde guardaba sus armas y comenzó a preparar su arco. Ella lo miró con la cabeza inclinada. ¿Te vas? No. Pero necesito saber si alguien te sigue. Esa frase le congeló el pecho. Ella se sentó, más alerta. No deberías haberte metido conmigo, murmuró. Tarde para eso. Una pausa. Un silencio espeso. Él, parado junto a la puerta. Ella, sentada en el camastro, con el rostro dividido entre la culpa y el agradecimiento. Si me encuentran, dijo ella, podrían matarte. Ya me mataron hace años, Liora. Solo quedé caminando por costumbre. Esa respuesta la rompió. Por dentro. Le recordó algo que ella misma había sentido, muchas veces. La sensación de ser un fantasma en un cuerpo vivo. Pero entonces, un golpe seco. Allá afuera. Como una piedra lanzada contra la madera. Dakasi levantó la cabeza de inmediato. Quédate aquí. No hagas ruido. No. Exclamó ella, intentando levantarse. Es él. ¿Quién? Seth. El nombre cayó como plomo. La historia que ella aún no había contado se insinuaba con una sombra larga, oscura, y mucho más peligrosa de lo que él había imaginado. El apache tomó su cuchillo y el arco. Salió por la puerta sin ruido, como una sombra entre sombras. Afuera, la niebla era tan densa que apenas podía ver un metro más allá. Pero él sabía moverse en ella. Y sabía algo más. No era el único que cazaba esa noche. El bosque estaba envuelto en una penumbra espesa, como si la noche se negara a retirarse del todo. Las sombras bailaban entre los troncos, y el sonido del río, que a veces era música de fondo, ahora era un zumbido amenazante. Dakasi avanzaba en silencio, con los sentidos en tensión. Cualquier crujido, cualquier respiración extraña, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había algo en el aire, un olor que no pertenecía a esa parte del monte. Grasa de caballo. Sudor seco. Tabaco extranjero. Entonces lo escuchó. Un susurro. No era el viento. ¿Dónde estás, perra? La voz era áspera, venenosa. Provenía del otro lado del claro. Dakasi se agazapó detrás de un arbusto espinoso, observando. Y ahí lo vio, un hombre fornido, vestido con ropa militar gastada, una pistola colgando de su cadera y una mirada que no contenía humanidad. Sus ojos estaban clavados en la cabaña a lo lejos. Seth. Ya no había duda. El hombre que Liora temía no era un amante herido, era un cazador. Y ella, su presa. Pero Dakasi no se lanzó. Aún no. Algo en el comportamiento del forastero lo detuvo. Seth no estaba solo. Unos metros detrás, una figura más pequeña apareció entre los árboles. Un joven. Apenas un muchacho. Tenía las manos atadas y el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Cuando tropezó y cayó al suelo, Seth no dudó en levantarlo de un tirón violento y empujarlo contra un tronco. ¿Creíste que ibas a guiarme a otro lado, imbécil? Le gruñó. Si no fuera porque necesito a la niña viva, ya estarías muerto. El corazón de Dakasi se aceleró. Ese niño no era parte de la historia, o al menos, no de la historia que Liora le había contado. ¿Quién era? ¿Por qué lo tenían cautivo? ¿Y por qué Seth parecía tan desesperado? Desde la maleza, Dakasi tensó su arco. Podía acabar con el de un solo disparo. Lo sabía. Pero había algo en el rostro del joven, una mirada que no era la de un desconocido. Liora. Gritó el muchacho de pronto, con fuerza. Liora, huye. Seth reaccionó como una fiera herida. Lo abofeteó y le metió un trapo en la boca, furioso.
Dakasi tuvo que contenerse. Era una trampa. Ese grito no era casual. Era una provocación. Estaban intentando sacarla de la cabaña. Forzarla a aparecer. Y funcionó. Desde la colina, una figura femenina emergió. Temblorosa, decidida. Era Liora. Vestía una manta gruesa sobre los hombros, y aunque su cuerpo aún parecía frágil, su mirada era firme. «Déjalo ir», Seth gritó. «A él no le hiciste nada». Seth giró con una sonrisa torcida. No sabía que tenías tan mala puntería al elegir salvadores. ¿Un indio? ¿En serio? Dakasi apareció entonces. Su silueta, alta y firme, emergió del bosque como una sombra vengadora. El arco aún tensado. La flecha apuntando directo al pecho de Seth. «Suelta al niño», dijo con una voz que no dejaba lugar a negociación. Seth rió. «Ah, claro. El Salvador. El gran Apache. ¿Sabes qué tienen todos los héroes en común?» Dakasi no respondió. «Mueren rápido». Y disparó. El sonido fue seco. Pero no vino de Dakasi. Fue un disparo de revólver. La bala rozó el hombro del Apache, haciéndolo girar. No lo mató, pero lo hizo caer de rodillas. Liora gritó. El niño aprovechó para soltarse y correr hacia el bosque. Seth lo dejó ir. Solo tenía ojos para el hombre que acababa de herir. Caminó hacia él con la pistola en mano, dispuesto a rematarlo. «Lástima. Realmente pareces bueno en esto. Pero ella me pertenece». Y fue entonces cuando ocurrió. Liora se interpuso entre ambos, con los brazos extendidos. «No. Si quieres matarlo, tendrás que matarme a mí también». Seth detuvo el paso. La furia se le congeló en la mirada. Pero también, algo parecido al desconcierto. Como si no esperara eso. Como si, en algún rincón de su mente enferma, aún pensara que ella le pertenecía. «¿Estás dispuesta a morir por él?» «Estoy dispuesta a vivir lejos de ti». Eso es lo que más miedo te da, ¿verdad? Ese momento, esa pausa, ese cruce de miradas, fue todo lo que Dakasi necesitó. Con un grito de guerra, el Apache se levantó, impulsado por su propia rabia. Se abalanzó sobre Seth, lo desarmó en un movimiento fluido y lo derribó al suelo. Lucharon cuerpo a cuerpo, salvajes, como dos bestias que sabían que solo uno saldría vivo. Hasta que el cuchillo de Dakasi encontró su pecho. Seth soltó un gemido. Tosió sangre. Y en sus últimos segundos de vida, susurró algo incomprensible, algo que hizo que Liora se quedara paralizada. «¿Qué dijo?», preguntó Dakasi, jadeando, con el cuerpo cubierto de tierra y sangre. Liora no respondió. Solo lo miró con una expresión que no había mostrado hasta ese momento. Culpa. Y miedo. Muy pocas veces el silencio grita más fuerte que las palabras. Esta fue una de ellas. El amanecer llegó con una quietud inquietante. El río seguía su curso, ajeno al caos de la noche anterior. Las hojas se mecían suavemente con la brisa, y los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles como cuchillas doradas. Dakasi estaba sentado frente al fuego, el brazo herido vendado con una tira de tela improvisada, la mirada fija en las llamas. No hablaba. No se había quejado. No había hecho preguntas. Y eso era precisamente lo que más inquietaba a Liora. Desde la entrada de la cabaña, ella lo observaba en silencio. Tenía el cabello suelto, los ojos hinchados por no haber dormido, y los pies descalzos cubiertos por la tierra húmeda. En su pecho, una tormenta. En su garganta, una verdad que no sabía cómo nombrar. ¿Vas a seguir callado todo el día?, susurró finalmente, rompiendo el aire como quien rompe un espejo. Dakasi no giró la cabeza. Solo exhaló despacio. A veces, las respuestas llegan solas si uno se queda en silencio el tiempo suficiente. Liora cerró los ojos un instante. No era una frase de reproche. No tenía ira. Pero dolía igual. Se sentó a su lado. El calor del fuego contrastaba con el frío entre sus cuerpos. Él no era mi esposo. No pregunté si lo era. Era peor. Dakasi la miró entonces, y por primera vez en mucho tiempo, no vio miedo en sus ojos. Vio culpa.
Vio vergüenza. Y algo más profundo, una herida que no sanaba porque nunca había sido dicha en voz alta. Tenía 14 cuando me prometieron con él, dijo ella con voz baja. No por amor. Ni siquiera por necesidad. Fue un trato. Mis padres necesitaban protección, y él necesitaba una esposa obediente. Se hizo un silencio denso. Solo el crujido de la leña interrumpía la confesión. Al principio creí que lo lograría. Que podía soportarlo. Que, si no me resistía, él se cansaría. Pero cada día fue peor que el anterior. Me quitó el nombre. Me quitó la risa. Me quitó el derecho a mirar a otro hombre a los ojos. Dakasi apretó los puños sin notarlo. Una noche, cuando pensé que dormía, escapé por el río. Me lancé con una manta, sin rumbo. No buscaba vivir, solo no morir de la misma forma todos los días. Ella lo miró. Y tú me salvaste. Dakasi desvió la mirada hacia el horizonte. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro seguía sereno. Lo que acababa de oír no solo le partía el alma, le hacía sentir que quizás no podría protegerla de todo lo que aún quedaba por salir a la luz. No me arrepiento de haberte salvado, dijo con voz ronca. Pero necesito que entiendas algo. Ella esperó. Aquí, en estas tierras, una vida nueva tiene precio. Y no es solo el pasado lo que nos persigue, a veces, son las promesas que hicimos cuando aún éramos prisioneros. Liora frunció el ceño. ¿Qué estás tratando de decirme? El silencio volvió. Pero esta vez, no trajo respuestas. Solo más preguntas. Horas después, Dakasi se levantó para ir a buscar agua. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. El aire del bosque parecía más denso que de costumbre. Y el recuerdo de las últimas palabras de Seth no dejaba de martillarle la mente. Ella no te lo dijo todo. ¿Por qué murió diciendo eso? Mientras llenaba el cuenco en el río, algo llamó su atención. Una hoja de papel. Vieja, arrugada. Metida entre las piedras del borde. La desenrolló. Una carta. Su sangre se congeló mientras leía. Era la letra de Liora. Una carta no enviada. A alguien llamado Harvey. El contenido era breve, pero devastador. Cuando todo esté listo, volveré por ti. Nadie sospecha. Nadie sabrá lo que llevamos dentro. ¿Llevamos? Dakasi sintió un vértigo como si la tierra se le hubiera movido bajo los pies. El corazón le latía en los oídos. Su mente buscaba una explicación, cualquier explicación. Pero no había margen de duda. Liora no había escapado sola. La carta ardía en las manos de Dakasi, aunque aún no había fuego. El papel húmedo temblaba entre sus dedos mientras sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si esperara que al releerlas el mensaje cambiara. Pero no lo hacía. Cada palabra seguía allí, grabada como una herida abierta. Cuando todo esté listo, volveré por ti. Nadie sospecha. Nadie sabrá lo que llevamos dentro. ¿Volver por quién? ¿Qué llevaban? ¿Y por qué nadie debía saberlo? La voz de Seth resonó en su memoria como un eco de advertencia. Ella no te lo dijo todo. Caminó de regreso a la cabaña como si el mundo hubiera perdido equilibrio. El sol comenzaba a colarse entre las ramas altas, iluminando el camino con manchas doradas. Pero todo se sentía más frío. Más lejano. Cuando llegó, Liora estaba inclinada sobre el fuego, removiendo una olla de agua con hierbas. Se había quitado la blusa rota y ahora llevaba una camisa suya, demasiado grande para su cuerpo pequeño. Se giró al escuchar sus pasos, y por un instante, sonrió. Pero él no devolvió la sonrisa. ¿Dónde está Harvey? Preguntó Dakasi, sin rodeos. El cuenco cayó de sus manos y se hizo trizas en el suelo. El sonido del barro quebrándose fue seco, violento, como el crujido de una verdad partida. Liora palideció. ¿De qué hablas? Dakasi alzó la carta. No la agitó. No la lanzó. Solo la sostuvo, como quien entrega una prueba irrefutable y espera la sentencia. Lo encontré junto al río. Ella dio un paso atrás. Su rostro cambió. No a una expresión culpable, sino rota.
como quien ha sido alcanzada antes de estar lista para enfrentar el pasado. Harvey, es mi hermano. Dakasi entrecerró los ojos. ¿Hermano? Sí. No por sangre. Lo recogieron cuando yo era niña. Huérfano. Nos criamos juntos. En la casa de ese hombre al que me entregaron. ¿Seth? Ella asintió. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero no la limpió. Harvey y yo planeamos huir juntos. Era el único que sabía lo que me hacían. El único que intentó defenderme, hasta que Seth lo mandó lejos. Dijo que volvería por mí. Pero no regresó. Entonces, ¿por qué la carta dice que tú volverías por él? Liora bajó la mirada. Sus manos temblaban. Porque cuando escapé, encontré una carta suya. Me escribió desde el sur. Me pidió que si algún día lograba salir, que lo buscara. Me aferré a eso. A ese plan. A esa promesa. Era lo único que me hacía levantarme cada mañana. ¿Y qué es lo que llevaban dentro? Insistió él, con la voz más baja. Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían un dolor distinto. Uno que quemaba desde dentro. Un hijo. Yo. Estaba embarazada de Seth. El silencio se volvió total. Ni los pájaros cantaban. Ni el viento se atrevía a moverse. Dakasi dio un paso atrás, como si su cuerpo necesitara más espacio para procesar lo que acababa de escuchar. El río. La herida. El rescate. Todo tomaba un nuevo color, uno más oscuro, más peligroso. ¿Estás diciendo que tienes un hijo? No, dijo ella, apenas un susurro. Ya no. Las palabras golpearon como una tormenta. Pero no por el hijo perdido, sino por todo lo que no había dicho antes. No te lo conté porque no quería que me vieras como un error. Como una carga. Y ahora, ¿cómo esperas que te vea? Liora se acercó un paso. Como alguien que ya no quiere huir. Como alguien que solo quiere quedarse. Dakasi cerró los ojos. Dentro de él, la lucha era brutal. El deseo de creerle. De tomarla entre sus brazos. De hacerle olvidar todo lo que la marcó. Pero también el temor de que aún no conociera toda la verdad. ¿Qué más estaba enterrado entre su historia y el río que los unió? Cuando volvió a hablar, su voz fue apenas un murmullo, pero cargada de algo profundo. Si quieres que me quede, entonces no me escondas nada más. El viento cambió. Fue un movimiento sutil al principio. Una ráfaga distinta entre los pinos, una alteración en el olor del bosque. Donde antes había calma y cenizas, ahora había algo más, un perfume extraño, ajeno. Como cuero mojado, como sangre seca. Dakasi lo sintió antes de escucharlo. Caminaba junto a Liora por la parte trasera de la cabaña, mostrando los brotes silvestres que solían hervir para aliviar la fiebre. Ella parecía más tranquila desde la conversación de esa mañana, aunque sus ojos todavía evitaban los suyos. Fue entonces cuando el crujido de ramas partidas interrumpió el momento. Él se detuvo en seco. Ella también. El silencio se volvió rígido, afilado. No te muevas, susurró él, colocando su brazo frente a su pecho con firmeza. Una figura emergió entre los árboles. Alta, flaca, pero vestida con ropas gruesas. Su piel era más clara que la de un apache, pero no blanca. Tenía una barba descuidada y una cicatriz en forma de media luna que le atravesaba el pómulo izquierdo. Llevaba un cuchillo colgado al cinturón y algo más en el pecho, una medalla de latón con forma de cruz doblada. Liora dio un paso atrás. Su rostro se transformó. El color abandonó sus mejillas. No, susurró. No puede ser. ¿Quién es? Preguntó Dakasi, sin apartar la mirada del extraño. La figura avanzó un paso más. Sonrió, pero no había nada amable en esa expresión. Solo certeza. Te estuve buscando, Paloma, dijo con una voz grave, rasposa por el humo y el odio. Liora jadeó. Sus piernas temblaban. Se llama Nox, dijo. Era el capataz de Seth. Fue él quien me vigilaba. Quien me encerraba. El primero que me hizo daño. Dakasi no necesitó más. En un movimiento fluido,
Se colocó delante de ella, bloqueando el paso de Nox. Sus ojos eran fuego apagado, controlado, pero listos para arder al menor roce. «Vete», ordenó. Nox soltó una carcajada rota, como quien ya no teme a nada. «¿Y dejar que te la quedes? No, amigo. No sabes lo que cargas contigo. Esa mujer no es solo una fugitiva. Es una traidora. Y lleva algo muy valioso consigo». Esa frase lo cambió todo. Dakasi giró apenas la cabeza hacia Liora. Ella no decía nada. Sus labios temblaban, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no negó. Nox se adelantó otro paso. Seth no está muerto. Solo herido. Y quiere lo que le pertenece. Esa mujer. Y el contenido de esa bolsa vieja que ella escondió cuando cruzó el río. Dakasi apretó los puños. No hay bolsa aquí. Solo ella. ¿Seguro? Nox alzó un objeto que colgaba de su cinturón. Era una pequeña bolsa de lino oscuro, rota por un costado, pero reconocible. Liora ahogó un grito. «Eso no. Eso no estaba contigo». Nox sonrió. «Estaba con Harvey. Y ya no lo está». El corazón de Liora se partió en un gemido sordo. «¿Lo mataste?» Nox no respondió. Solo lanzó la bolsa al suelo. Algo rodó desde su interior. Era un cilindro metálico, pequeño, cubierto de barro seco. Dakasi lo recogió y lo sostuvo a contraluz. «Una llave». «¿Qué es esto?», preguntó, sin quitarle los ojos a Liora. Ella cayó de rodillas, como si toda la fuerza la hubiera abandonado. Es la llave de la caja fuerte de Seth. Donde guarda las pruebas. Los documentos, las escrituras de tierras que robó a las familias Apache. Nox bufó. Y por eso la quiere de vuelta. No por amor. No por castigo. Sino porque ella puede destruirlo. Dakasi la miró. Y entonces, por primera vez, vio algo diferente en ella. No solo dolor. No solo miedo. Sino fuego. Voluntad. Un alma dispuesta a desafiarlo todo. Nox hizo un ademán para tomarla. Pero Dakasi ya no tenía dudas. Da un paso más, y no saldrás del bosque. El capataz se detuvo. Lo miró. Midió su decisión. Y luego, como una víbora que se retira para un ataque más letal, retrocedió. «Volveré», dijo, antes de desaparecer entre los árboles. Seth no olvida. Y yo tampoco. La noche cayó antes de que pudieran respirar tranquilos. Liora y Dakasi se sentaron frente al fuego, en silencio. Ella sostenía la llave en sus manos. Él la observaba, aún con preguntas. Aún sin saber si podía confiar del todo. Pero cuando ella habló, lo hizo sin temblar. «Si quieres que me vaya, lo entenderé. Pero juro por lo que más amo, que nunca quise arrastrarte a esto. Solo quería empezar de nuevo». Dakasi se acercó. Puso una mano sobre la suya. La otra sobre su mejilla. «Tal vez ya empezaste. Solo que el destino eligió que lo hicieras conmigo». Esa noche, el fuego no era suficiente para calentar el silencio que había caído entre ellos. La llave descansaba entre las piedras del hogar, brillante bajo la luz temblorosa de las llamas. Liora la había dejado allí como si le quemara las manos. Dakasi no la tocaba, pero no dejaba de mirarla. Afuera, el viento soplaba con un lamento bajo y constante. El bosque parecía contener la respiración. «¿Qué hay exactamente en esa caja fuerte?», preguntó él finalmente, sin levantar la voz. Liora, sentada en un rincón de la cabaña, abrazando sus piernas, levantó lentamente la mirada. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, ya no evitaban los suyos. Registros. Documentos firmados por hombres corruptos, testigos comprados, incluso fotografías. Seth compró tierras que eran de familias Apache, usando identidades falsas y amenazas. Todo está ahí. Y si eso se hace público, él se hunde. Su familia también. ¿Y tú por qué los tienes? Liora tragó saliva. Le temblaron los dedos. Porque yo fui su esposa, Dakasi. Lo dijo sin adornos, como si se quitara una cadena del cuello.
Me casé con él cuando apenas tenía 17 años. Él me dijo que me amaba, pero era mentira. Me necesitaba solo como una fachada. Alguien a quien tener encerrada, decorada, obediente. El silencio que siguió fue como un golpe seco en el pecho. Entonces, dijo él, muy despacio, ¿lo amaste alguna vez? Ella sacudió la cabeza. Sus labios formaron una media sonrisa rota. Nunca tuve oportunidad de decidir. Me eligieron. Me vistieron. Me entregaron. Mi única decisión verdadera fue esta, dijo señalando la llave. Escapé. Y robé lo único que podía acabar con él. Dakasi desvió la mirada hacia las llamas. Su mandíbula estaba tensa. Todo esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de una mujer herida buscando paz. Se trataba de una guerra. Una que él no había pedido, pero que ahora estaba a sus puertas. Podemos quemarla, dijo él, sin emoción. Esa llave. Lo que representa. Podemos tirarla al río, olvidarnos de todo, y empezar de nuevo. Era un ofrecimiento. Pero también una advertencia. Liora lo miró, y en su rostro se dibujó algo que no había mostrado antes: dignidad. ¿Y qué pasará cuando Seth llegue aquí? ¿Cuándo Nox vuelva? ¿Cuándo sepan que aún respiro? Él bajó la cabeza. Sabía la respuesta. Ella también. No importa cuán profundo nos escondamos, susurró ella. Mientras esa verdad exista, nos van a buscar. Y nos van a destruir. Él se acercó, y se sentó frente a ella. Estaban tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros como si llevaran tormenta dentro. Entonces dime qué quieres hacer, dijo él. Pero dime la verdad. No lo que yo quiero oír. ¿Quieres venganza o justicia? Liora cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió, eran distintos. Más firmes. Más decididos. Quiero vivir sin miedo, dijo. Quiero que las familias a las que les robaron recuperen lo que es suyo. Quiero que él pague, no por mí, sino por todo lo que hizo. Dakasi asintió muy lento. Entonces nos vamos. Ella parpadeó. ¿A dónde? A la reserva. A ver a alguien en quien puedo confiar. Un hombre llamado Chogan. No está de acuerdo con todas mis decisiones, pero odia a Seth tanto como yo. Él sabrá qué hacer con esto. Ella bajó la mirada. ¿Y si te pasa algo? ¿Si ellos te alcanzan a ti también? Él estiró la mano y tocó su mejilla con el dorso de los dedos. Fue un roce leve, pero en su piel quedó grabado como fuego lento. No soy fácil de atrapar, Liora. Pero si me pasa algo, tú sigues. No pares. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su rostro. Y entonces, sin pensar, sin pedir permiso, se inclinó hacia él y lo abrazó. No fue un beso. No fue un susurro de amor. Fue un abrazo crudo, necesario. Como el de dos sobrevivientes que, por primera vez, sentían que no estaban solos. Dakasi la sostuvo con fuerza. Sintió su cuerpo temblar contra el suyo. Y por un instante, deseó que el mundo se detuviera ahí. Que no existiera Seth, ni Nox, ni la llave, ni el pasado. Pero no podía. Porque el peligro se acercaba. Y no venía solo. El amanecer llegó antes de lo esperado, como si el cielo también tuviera prisa. Una niebla espesa cubría los senderos entre los pinos, y el canto de los pájaros era apenas un susurro lejano entre tanta humedad. Dakasi había empacado lo necesario en una mochila de cuero curtido: agua, alimento seco, un cuchillo largo con mango de asta, una manta gruesa y la pequeña caja de madera donde ahora reposaba la llave. Liora no dijo una palabra mientras lo observaba. Solo se abrigó con el manto rojo que él le había dado la noche anterior y le siguió en silencio hasta la parte trasera de la cabaña, donde dos caballos mestizos esperaban ya ensillados. Él le ofreció la rienda del más bajo, y ella montó con torpeza, sin soltar la mirada del bosque. ¿Está muy lejos?, preguntó finalmente. 3 días si no nos detenemos. 4 si llueve. Pero solo si tomamos los senderos ocultos. Si usamos los caminos comunes, nos pueden ver, o peor aún, interceptar. Ella asintió.
En sus ojos había algo distinto. No era miedo. Era vigilancia. Una desconfianza aguda, como si supiera que cada sombra podía morder. Durante las primeras horas, el trayecto fue silencioso. El bosque parecía dormido, envuelto en una paz que no les pertenecía. Pero a medida que avanzaban por veredas estrechas y barrancos húmedos, Dakasi notó algo. Pequeñas señales, ramas recién rotas, huellas mal cubiertas, un olor extraño entre la vegetación. No estaban solos. No se lo dijo a Liora de inmediato. Solo hizo un gesto con la mano y se detuvo junto a un arroyo. Mientras ella se agachaba para beber agua, él se adentró un poco entre los árboles, y lo vio. Un trozo de tela verde atascado en una espina. No era su color. No era apache. Era militar. Cuando regresó, Liora lo notó tenso. ¿Qué viste? Nada bueno, respondió él, seco. Pero no te preocupes. Aún no nos alcanzan. Si aceleramos, podremos llegar al paso de piedras antes del anochecer. ¿Y si nos alcanzan? Dependerá de quién sea. Ella lo miró, queriendo preguntar más, pero no lo hizo. Había aprendido que a veces, el silencio era la única forma de protegerse. Siguieron cabalgando hasta que el sol comenzó a ocultarse tras los picos. Las sombras se alargaban, los árboles parecían inclinarse hacia ellos como guardianes de secretos antiguos. Entonces, cuando ya estaban cerca del paso, Dakasi se detuvo de golpe y alzó el puño. Liora frenó en seco. ¿Qué? Un crujido. Otro más. Y luego una voz, seca, burlona, desde lo alto de la ladera. ¿Así que era cierto? El apache solitario ahora viaja con compañía. Dakasi giró sobre su montura y desenvainó el cuchillo en un solo movimiento. De entre los árboles apareció un hombre alto, delgado, con cabello claro y un uniforme sin insignias visibles. Llevaba un rifle en la espalda y una sonrisa envenenada en los labios. ¿Quién eres? Espetó Dakasi. Tú me conoces, aunque no por nombre. Yo sí sé quién eres tú. Y sé que ella vale más de lo que aparenta. Por eso la quieren viva. Liora empalideció. ¿Nox? Murmuró. Nox es solo un mensajero, replicó el hombre. Yo soy la mano que cobra deudas. Y tú, querido apache, estás interfiriendo en negocios que no entiendes. Dakasi bajó del caballo. Se movía como un lobo rodeado. Lento. Letal. Vuelve por donde viniste, advirtió. Esta tierra no es tuya. Ni ella tampoco. El hombre rió. Un sonido hueco, como de huesos secos. Eso ya no importa. El dinero compró más de lo que crees. Y tú, Dakasi, estás en la lista. Así que entrégala. O morirán los dos. Y en ese instante, lo que había sido una simple huida, se convirtió en una batalla por el futuro. Dakasi se lanzó como un rayo. La pelea fue brutal, rápida. El hombre disparó, errando por un suspiro. Liora gritó. Los caballos se agitaron. Y cuando todo pareció estallar en caos, el filo del cuchillo de Dakasi atravesó la oscuridad. Un alarido, un disparo, sangre. Silencio. El cuerpo del hombre rodó por la pendiente. Dakasi respiraba con dificultad. Tenía una herida superficial en el hombro, pero se mantenía de pie. ¿Estás bien?, preguntó ella, corriendo hacia él. Sí. Pero esto fue una advertencia. No un ataque real. Entonces, significa que vienen más. Liora lo abrazó sin pensarlo. Y él, por primera vez, le devolvió el gesto no con protección, sino con necesidad. Porque en ese momento, ambos entendieron algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Ya no estaban huyendo solo por los secretos. Estaban huyendo por lo que estaban empezando a sentir. El sendero se abrió al fin tras horas de marcha por laderas empinadas, bordeando riscos que parecían tragarse el cielo. El viento olía a tierra viva, a hojas húmedas y humo apagado. Frente a ellos, entre las montañas quebradas por el tiempo, apareció la aldea apache como un suspiro olvidado. Pequeñas chozas de barro y piedra, cercadas por estacas viejas, y un fuego central que aún ardía como corazón latente de un pueblo herido pero vivo. Dakasi respiró hondo.
No había vuelto a ese lugar desde la última guerra interna, desde que partió con la promesa de no regresar jamás. Pero ahora, esa promesa estaba quebrada. Y él lo sabía. Volver a ese suelo significaba reabrir heridas que aún sangraban en silencio. Liora lo miró, percibiendo algo distinto en su postura. ¿Aquí vivías? Aquí nací. Pero no sé si aún me consideran parte de ellos. Ella no preguntó más. Bajó del caballo con cuidado, mientras algunos niños aparecían tímidamente entre las chozas, observándola con ojos enormes, oscuros, llenos de preguntas. Poco a poco, otras figuras adultas comenzaron a salir. Hombres de mirada recelosa, mujeres endurecidas por el trabajo y las pérdidas. Nadie sonrió. Hasta que una figura más anciana emergió del fondo del círculo, apoyada en un bastón curvo. Era Atsa, el viejo sabio de la tribu. Su rostro parecía tallado en piedra, y su cabello blanco le caía sobre los hombros como hilos de humo. «Dakasi», dijo el anciano, con una voz tan serena como temible. «Juraste no volver. Y juré proteger la sangre apache. Por eso estoy aquí». Los demás comenzaron a murmurar. Atsa se acercó con pasos lentos pero firmes. Cuando estuvo frente a él, lo miró sin pestañear, y luego volvió su mirada hacia Liora. ¿Ella es el motivo? Ella es algo más. Algo que no puedo explicar aún. Pero necesita protección. Y lo que la persigue puede venir por todos, si no actuamos. Atsa asintió, sin mostrar emoción. Entonces, entrégala al consejo. Que ellos decidan. Liora dio un paso atrás, confundida. ¿Entregarme? No te harán daño, dijo Dakasi, con voz grave. Solo escucharán tu historia. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que alguien más los observaba desde las sombras de una choza cercana. Una mujer joven, de ojos azules como el hielo del norte y cabello trenzado en espiral, Nayeli. La misma Nayeli a la que Dakasi había amado, y dejado atrás cuando todo se derrumbó. Y Nayeli no solo estaba viva. Estaba furiosa. Desde su escondite, Nayeli apretó los dientes mientras sus manos temblaban. Así que volvió, susurró. Con otra. Liora fue llevada a una choza más pequeña, acompañada por una joven llamada Otani, quien le ofreció agua y algo de pan de maíz. Otani no hablaba mucho, pero la miraba con una mezcla extraña de compasión y desconfianza. No te preocupes, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Hasta es justo. Pero no todos aquí lo son. Hay quienes no perdonan a los que traen sombras con ellos. ¿Sombras? Ya lo verás. Mientras tanto, Dakasi fue llevado ante el consejo. Hombres ancianos, con arrugas profundas como grietas del tiempo, lo rodearon junto al fuego central. Contó lo esencial, la emboscada, los hombres armados, la llave y los nombres en los papeles que aún no lograban descifrar. Pero omitió algo. No mencionó la conexión de Liora con Nox, ni su propio instinto de protección que ya no era solo instinto. Cuando el consejo terminó, Atsa habló. Puede quedarse esta noche. Pero mañana sabremos si su presencia es un peligro. O un puente. Dakasi salió del círculo, y allí estaba Nayeli. Frente a él. Con el rostro erguido y una cicatriz nueva que no recordaba. Has vuelto. No esperaba encontrarte aquí, admitió él. Ni yo esperaba que volvieras, con una mestiza. El tono cortaba más que cualquier cuchillo. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es, Dakasi? ¿La salvaste? ¿Te conmovió su historia? ¿O es que ya olvidaste todo lo que prometimos? Él la miró a los ojos. Con dolor. Con peso. Nada de lo que tuvimos fue falso. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Claro que no. Pero ahora sí puedes elegir. Y tú ya elegiste. Y se marchó. Más tarde, mientras la noche envolvía la aldea, Liora salió a tomar aire. Sentía el corazón oprimido, como si su cuerpo supiera algo que su mente no había entendido aún. Fue entonces cuando alguien la tomó del brazo, con firmeza. No deberías estar sola por aquí, susurró una voz femenina. Era Nayeli. ¿Quién eres? Alguien que conoce a Dakasi, mejor que tú. Y te diré algo, mestiza, si piensas quedarte, prepárate.
Porque este lugar no es para extranjeras. Y él, no es tan tuyo como crees. Y se fue, dejándola temblando. En ese instante, Liora entendió que el verdadero peligro no solo venía de fuera, sino también del pasado de Dakasi. El amanecer llegó sin gloria. Una neblina espesa cubría los caminos de tierra entre las chozas, como si la aldea entera dudara de lo que estaba por venir. El aire olía a madera húmeda, a silencio contenido y a ese tipo de tensión que se arrastra antes de una tormenta. Liora despertó envuelta en un manto de preguntas. No había dormido bien. Las palabras de aquella mujer, Nayeli, retumbaban en su cabeza como un tambor lejano. ¿Quién era ella realmente en la vida de Dakasi? ¿Por qué sentía que no pertenecía a ningún sitio, ni siquiera después de haber sido salvada? Otani entró con una taza de infusión caliente y unos trozos de pan de maíz. Hoy hablarás ante el consejo. Debes ser precisa, pero también valiente. ¿Van a juzgarme? No lo dirán así. Pero sí. En el centro de la aldea, el fuego ardía con más fuerza de lo habitual. A su alrededor, los ancianos ya estaban sentados, con mantos gruesos que arrastraban la historia de sus linajes. Dakasi estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. Pero sus ojos buscaron los de Liora apenas ella se acercó. Y allí, en medio de todas las incertidumbres, él le ofreció lo único que aún podía ofrecerle, una mirada de apoyo silencioso. Un ancla. Atsa alzó la mano. Liora, cuéntanos quién eres. ¿Y por qué hay hombres armados siguiéndote como si fueses un tesoro o una maldición? Ella tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho. Mi nombre completo es Liora Esquivel. Soy hija de Arturo Esquivel y de Rosaura Navarro. Ellos trabajaban para un hombre llamado Edgar Knox. Un hombre poderoso, cruel, que aparentaba manejar solo tierras y negocios, pero en realidad se dedicaba a la trata de personas. Los murmullos estallaron como lluvia sobre hojalata. Algunos se pusieron de pie. Otros la miraron con repulsión. Mis padres murieron por él. Yo lo descubrí todo, sin querer, cuando tenía 15. Y desde entonces, me convertí en un problema. Me ocultaron, me trasladaron de un lado a otro. Hasta que escapé. Atsa entrecerró los ojos. ¿Y qué llevas contigo? Un cuaderno. Una libreta donde están anotadas las rutas. Los nombres. Las fechas. Todo lo que puede hundirlo. ¿Y por qué venir aquí? Porque un hombre trató de matarme. Porque me estaba ahogando. Y Dakasi me salvó. Un silencio largo. Incómodo. Hasta que uno de los consejeros habló. ¿Y qué ganamos nosotros ayudándola? Si Knox descubre que está aquí, ¿no caerá su ira sobre la tribu? Otro intervino, más joven. ¿O será que Dakasi nos trajo la muerte por amor? Dakasi se levantó. Nadie aquí ha olvidado lo que juramos. Proteger a los inocentes. Defender lo justo. Esta mujer ha pasado por un infierno. Y si no la ayudamos, entonces ya no somos un pueblo. Somos solo sombras. Pero alguien más interrumpió. ¿Y qué hay de lo que no cuenta? Era Nayeli. Se acercó al fuego, con los ojos centelleando de rabia. ¿Por qué no les dices que no solo huye? ¿Por qué no dices que su nombre está también en esa libreta? Ella no es solo una víctima. Su familia fue parte de esa red. El aire se volvió cortante, como si el fuego hubiera perdido calor repentinamente. Liora se quedó paralizada. No sabía nada, hasta que fue demasiado tarde. ¿Y tú crees que eso basta? Dijo Nayeli, con la voz hecha cuchilla. ¿Crees que aquí no hemos perdido hijos por esa red? ¿Crees que puedes lavar la sangre con lágrimas? Dakasi dio un paso al frente. Basta. Pero ya no bastaba. El consejo había escuchado lo suficiente. Y lo que hasta ese momento era protección, se convirtió en juicio disfrazado de prudencia. Atsa levantó la mano. Esta noche, el círculo decidirá. Liora fue escoltada de nuevo a la choza. Dakasi fue a buscarla más tarde. La encontró sentada en la esquina, con las manos temblando. Dime que aún me crees, susurró ella. No necesito creerte. Te conozco. Pero no sabes todo.
Entonces dime lo que falta. Ella lo miró, y con una voz apenas audible, dijo: Nox no solo me busca por lo que sé. Me busca porque soy su hija. Dakasi retrocedió. ¿Qué? Mi madre fue su amante antes de que él asesinara a mi padre. Y yo nací de eso. He cargado con su sangre toda mi vida. Por eso no puedo escapar. Y en ese instante, todo se rompió. La historia que Dakasi creía conocer ya no tenía forma. Y la mujer que había jurado proteger también era hija del monstruo. El fuego en la plaza central ardía más bajo aquella noche. Ya no era símbolo de reunión, sino un farol apagado que iluminaba una fractura invisible en la comunidad. Dakasi caminaba en círculos detrás de su choza. El aire era denso, casi irrespirable, y su pecho dolía como si llevara dentro una piedra. La revelación de Liora seguía retumbando en su mente. Soy hija de Nox. Esa frase no solo había sembrado dudas entre los ancianos. También había resquebrajado la tierra bajo sus pies. No tiene la culpa de su origen, murmuró entre dientes, pero la frase no sonaba tan firme como cuando la había defendido en el consejo. Desde el otro lado del campamento, Otani observaba en silencio. Sabía que su amigo estaba desgarrado por dentro, dividido entre su sangre y su corazón. Pero también sabía algo más, algo que aún no se atrevía a decirle. En la choza, Liora no había comido ni dormido. Su rostro estaba pálido, y sus ojos hundidos en un abismo de culpa y abandono. Las palabras de Nayeli le habían desgarrado la piel, pero la reacción de Dakasi, esa mirada de desconcierto, esa pausa al escuchar la verdad, le había roto el alma. Afuera, la aldea murmuraba. Algunos decían que ella debía ser entregada. Otros que el destino la había traído por un motivo mayor. Pero entre susurros, uno crecía más fuerte que el resto. Alguien la había visto escarbar entre las tiendas al anochecer. Alguien había notado su sombra acercarse al fuego del consejo cuando todos dormían. Pero nadie decía nombres. Aún. Esa misma noche, Otani se acercó a Dakasi con un rostro grave. Hermano, dijo, mirando al suelo. Necesito decirte algo que no querrás oír. Dakasi lo miró en silencio. Su amigo nunca hablaba sin peso en la voz. Hace 4 noches. La vi. No fue casualidad que la encontraras en el río. Ella fue dirigida hasta aquí. Forzada, por alguien que quiere que caigamos. ¿Estás diciendo que fue una trampa? No exactamente. Ella no lo sabe. Pero la estaban siguiendo, y yo vi uno de ellos entre los matorrales. Un hombre de piel clara, botas finas, y una insignia en la manga. ¿Nox? O uno de sus perros. Pero no creo que solo quieran llevársela. Quieren que nosotros decidamos por ellos. Que la traición brote desde dentro. Dakasi apretó los puños. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque quería creer que esto era otra cosa. Que lo tuyo con ella era solo una historia entre 2 personas rotas. Pero ahora siento que es mucho más. Mientras tanto, en la choza de Nayeli, algo se cocía en la penumbra. Ella no dormía. Estaba arrodillada ante un trozo de tela donde había dibujado con carbón un mapa. Un sendero secreto hacia el río. Una marca hecha con sangre de coyote. Un plan para que Liora desapareciera sin dejar rastro. Y junto a ella, una sombra inesperada. Yomari, el más joven del consejo, el mismo que había defendido a Liora antes. Con la mirada baja y las manos temblorosas. ¿Estás segura de que es lo correcto? Murmuró. Ella traerá guerra. ¿No lo ves? Dakasi ya no piensa con claridad. Si no la detenemos nosotros, lo hará el enemigo. ¿Y si Dakasi lo descubre? Entonces él también caerá. Por amor o por error. Esa misma madrugada, mientras la tribu dormía, Liora escuchó pasos en la arena. Rápidos. Sigilosos. Se levantó de su estera y entreabrió la cortina de palma. Vio una figura alejándose con algo entre las manos. Su cuaderno. No. Corrió tras la sombra, descalza, tropezando entre piedras, con la respiración entrecortada. Pero el ladrón era rápido, y ya se perdía hacia el bosque. Justo cuando estaba por rendirse, una figura emergió de entre los árboles. Firme. Silenciosa. Dakasi.
gritó ella. Él la miró sin decir palabra. Levantó el brazo, y en su mano estaba el cuaderno. Lo había recuperado antes que ella lo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomaron? Porque la verdad asusta más que las mentiras. Ella lo miró, ahogada en lágrimas. ¿Aún me crees? No tengo que creerte, Liora. Porque esta noche entendí algo. ¿Qué? Tú no elegiste tu sangre. Pero sí lo que haces con ella. Se miraron, entre la oscuridad y el fuego que ya se apagaba. Y por primera vez, él le tomó la mano. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, otro fuego comenzaba a crecer, pero esta vez lejos del campamento. A la distancia, una columna de humo se alzaba en el horizonte. Y con ella, el eco de los cascos de varios caballos avanzando hacia el corazón de la aldea. El amanecer no trajo paz. Trajo humo. Desde el borde oriental del bosque se alzaban columnas grises, finas al principio, luego gruesas, como dedos negros alcanzando el cielo. Los pájaros ya no cantaban. Los perros habían huido antes del alba. Y el silencio era un presagio que pocos supieron interpretar. Dakasi lo sintió antes que nadie. Estaba sentado junto al río, donde por primera vez había visto a Liora flotando en las aguas. Allí la había rescatado, pero ahora, en su pecho, crecía la sensación de que lo que venía no podía salvarse con los brazos. Cuando se puso de pie, la tierra vibró. Leve, pero constante. Como un latido enfermo que se acercaba. Corrió hacia el corazón del campamento. Otani ya estaba allí, jadeando, con las manos llenas de barro y ojos de alarma. Vienen. 10, tal vez 12 hombres. Uniformes. Fusiles. Caballos. ¿Nox? Él o sus hombres. No hay duda. Y no vienen a hablar. Dakasi miró alrededor. El pueblo estaba dividido, fragmentado como un jarrón roto. Algunos aún desconfiaban de Liora. Otros querían pelear. Y otros solo deseaban huir. Liora apareció junto a él. Iba descalza, con el cabello suelto, los ojos hinchados por una noche sin dormir. Pero su voz, por primera vez, era firme. Yo voy a hablar con ellos. Dakasi la miró, entre sorprendido y horrorizado. ¿Estás loca? Puedo hacer que se detengan. Les diré que no estoy aquí por voluntad propia, que fuiste tú quien me tomó, que no tienen por qué atacar al pueblo. ¿Y tú crees que eso los detendrá? Ella tragó saliva. No. Pero me detendrán a mí. Dakasi apretó la mandíbula. No te dejaré hacer eso. No puedes detenerme. No esta vez. Otani interrumpió con un silbido seco. Ya vienen. Los vi cruzar la colina. Entonces Nayeli emergió entre los árboles, con el rostro cubierto por un manto negro. Se acercó a Liora sin mirarla. Toma esto, dijo, extendiéndole un pequeño colgante de piedra verde. Era de mi hija. Murió en un ataque de soldados, hace años. Si hoy vas a enfrentar la muerte, al menos hazlo con algo que haya amado. Liora lo tomó en silencio. Y entonces, sin pedir permiso, corrió hacia el sendero, entre los árboles, hacia donde el polvo anunciaba la llegada de los jinetes. Dakasi quiso ir tras ella, pero Otani lo detuvo con fuerza. Si vas, todo esto será en vano. No puedo dejarla sola. Ella lo eligió. Déjala hablar. Desde lo alto del camino, los hombres a caballo ya eran visibles. En el centro, un rostro frío, el coronel Knox. Vestía con arrogancia, como quien no teme a nada ni a nadie. Bajó del caballo apenas la vio. Liora, dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. No soy tu prisionera, respondió ella, firme. No. Eres algo peor. Eres mi vergüenza. Los soldados apuntaron sus armas. Vuelve. Ahora. O quemaré este lugar hasta sus raíces. Ella dio un paso adelante. Hazlo. Pero antes, mírame a los ojos y dime que matarás a gente inocente por el simple hecho de que yo los elegí a ellos. Knox dudó un instante. Un suspiro. Un destello. Y fue entonces cuando Dakasi apareció por detrás, arco en mano, apuntando al corazón del coronel. Ella no está sola. El rostro de Knox se endureció.
Pero antes de que pudiera ordenar fuego, algo lo interrumpió. Una flecha cruzó el aire y se clavó en la pierna del caballo del soldado a su derecha. «¡Emboscada!», gritó uno. Los soldados se dispersaron. Pero no había emboscada. Fue solo una flecha solitaria. Disparada por Yomari, desde el bosque. Todo fue caos. Dakasi tomó a Liora del brazo y la arrastró hacia la espesura. Nox gritaba órdenes. Los árboles se llenaron de plomo y humo. Pero ellos corrían. Escapaban. Juntos. Al llegar al río, Liora cayó de rodillas. «No puedo más». «Tienes que hacerlo», dijo Dakasi. «Si te detienes, ellos ganan. Si te rindes, esto no habrá servido de nada». Ella lo miró. Tenía sangre en el brazo. No sabía si era suya. «¿Por qué me sigues salvando?» «Porque desde que te vi, supe que salvarte sería salvarme a mí». Ella se lanzó a sus brazos. Y por primera vez, lo besó. No como una promesa, sino como una decisión. Detrás de ellos, el fuego subía entre los árboles. Y aunque la noche sería larga, por primera vez, ambos sabían que no estaban solos. Pero lo que ninguno sabía, era que Nox no había venido solo. Que esa noche, alguien del pueblo había entregado un mapa. Y que el verdadero ataque comenzaría, al amanecer. La madrugada llegó cubierta de cenizas. El cielo, gris y pesado, no mostraba estrellas. Solo un resplandor distante que crecía como una herida en el horizonte. El humo del bosque aún flotaba en el aire, espeso, como una advertencia que nadie podía ignorar. Liora despertó en los brazos de Dakasi, entre las raíces de un viejo mezquite. Habían pasado la noche ocultos, huyendo del caos. Pero el campamento, lo sabían, ya no sería igual. «Tenemos que regresar», dijo ella, sin abrir los ojos. Dakasi asintió en silencio. Lo sabía. No podían huir eternamente. Lo que habían empezado en ese pueblo, con esa gente, era más que una historia de dos. Era una promesa de algo más grande, algo que ahora estaba amenazado. Volvieron por la senda del este, atravesando las piedras húmedas y el murmullo del río que, como ellos, parecía contener la respiración. Cuando llegaron, lo primero que vieron fue el círculo de humo sobre la plaza. No había fuego, pero sí dolor. Y silencio. Otani los esperaba con el ceño fruncido. Su rostro había cambiado. Tenía la mirada de quien ya no confía, de quien ha sido golpeado por algo más profundo que la violencia externa. «Llegan tarde», dijo, con un tono que Dakasi no reconoció. «¿Qué ha pasado?» Otani no respondió. Solo caminó hacia el centro de la plaza. Allí, sobre un lecho de piedras y hojas, yacía el cuerpo sin vida de Yomari. El joven que había lanzado la flecha. El que los había salvado. «Lo mataron mientras dormía», dijo Nayeli, con la voz quebrada. Alguien lo apuñaló en la espalda. Liora retrocedió. Sintió que el estómago le daba un vuelco. Dakasi apretó los puños. «¿Quién fue?» Otani guardó silencio. Entonces sacó algo de su bolsillo, un trozo de tela, bordado con hilo azul. El mismo que Liora usaba en su ropa. «Esto lo encontramos junto a él». Los murmullos comenzaron. Las miradas. El veneno de la sospecha. «¿Qué significa esto?», preguntó Dakasi, tenso. Otani lo miró fijamente. «Significa que alguien aquí nos ha traicionado. Y todo indica que fue ella». «Eso es absurdo», exclamó Liora. «Yo no haría daño a Yomari. Él me salvó». «¿Y entonces cómo explicas esto?», preguntó Nayeli, con los ojos llenos de ira. «¿Cómo explicas que justo anoche tú salieras sola del campamento por un tiempo?» Liora intentó recordar. Sí, había salido. Había ido a buscar agua. O al menos eso creía. Pero un detalle emergió como una daga desde el fondo de su mente. Había alguien más en el sendero. Un hombre. Una sombra. Yo vi a alguien. No sé quién era. No lo reconocí. Pero no era del pueblo. Otani negó con la cabeza. «Ya basta. La llevaremos ante el consejo. Ellos decidirán».
Dakasi se interpuso entre Liora y los demás. No permitiré que le hagan daño. Esto no tiene sentido. ¿Y qué propones? Le gritó Otani. ¿Que ignoremos una muerte? ¿Que finjamos que no hay sangre? Propongo que encontremos al verdadero traidor. Porque yo también vi a alguien en el bosque. Y no era ella. Y entonces ocurrió lo impensable. Desde la parte trasera del círculo, una figura emergió. Cojeando, cubierto con un manto oscuro. Era un anciano. Piel arrugada, ojos huecos. Pero en su mano, sostenía un pequeño mapa. Esto es lo que les dio el forastero. Lo vi con mis propios ojos. Otani lo reconoció. ¿Tú, lo entregaste? Pensé que no haría daño. Que solo querían a la mujer. Que nos dejarían en paz. No sabía que querían arrasar con todo. La multitud estalló en gritos. Algunos lloraban. Otros insultaban. El anciano cayó de rodillas. Dakasi lo miró, con una mezcla de compasión y furia. Y por tu cobardía, un joven ha muerto. El anciano solo asintió. No pidió perdón. No dijo nada más. El consejo se disolvió en confusión. Y por primera vez en semanas, el pueblo entero sintió lo frágil que era la paz que creían haber construido. Liora se abrazó a Dakasi. No por miedo, sino por agotamiento. Porque cada día que pasaban juntos parecía venir con una prueba más dura, más injusta, más dolorosa. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los árboles, una figura los observaba desde lo alto de una colina. Un hombre vestido de civil. Sin uniforme. Pero con los ojos puestos en Liora. No era Nox. Era alguien más. Alguien que conocía su rostro y su verdadero pasado. Desde la colina, el extraño no apartaba los ojos de Liora. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, dorando la tierra, pero para el todo era sombra. Vestía ropas sencillas, pero su postura no era la de un hombre común. Había algo en su andar que delataba años de autoridad, de secretos y de culpa. Se llamaba Elías Mendel. Y no solo conocía a Liora. La había criado. Ella no lo sabía. O al menos, no como debería recordarlo. Porque su memoria, rota desde la tragedia de su infancia, había enterrado las piezas más dolorosas. Elías descendió por la pendiente con pasos firmes. Al llegar al borde del campamento, se detuvo. Nadie lo había notado aún. Solo Dakasi. El apache lo vio desde el círculo de piedra donde los ancianos debatían. El guerrero caminó hacia él con el gesto endurecido, sintiendo que aquel forastero traía consigo más que palabras. ¿Quién eres? Preguntó sin rodeos. Elías alzó la vista. Vengo por ella. Ella no se va contigo, replicó Dakasi, firme. No has entendido. No vengo a llevármela. Vengo a decirle la verdad. Porque lo que ustedes llaman traición, comenzó mucho antes de que ella llegara a este río. Dakasi entrecerró los ojos. Algo en la voz del hombre no era amenaza. Era pena. Era algo roto. Liora, que se acercaba con cautela al escuchar voces, se detuvo al verlo. Algo en su pecho se apretó. El rostro de aquel hombre le era extrañamente familiar, como un recuerdo que no encajaba. Como una pesadilla olvidada. ¿Te conozco? Preguntó con la voz apenas audible. Elías bajó la cabeza. No. Pero deberías. Y entonces sacó de su chaqueta una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Liora la tomó con manos temblorosas. En la imagen, una mujer sonriente cargaba a una niña de cabellos oscuros. Esa niña era ella. ¿Quién es? Tu madre. Y yo soy el hombre que la traicionó. El silencio cayó como un manto sobre todos. Incluso los pájaros en los árboles parecieron contener el canto. Elías continuó. Yo estaba casado con su madre. Y cuando todo se volvió peligroso por mis decisiones políticas, la abandoné. Las vendí. A ambas. Pensé que podrían sobrevivir sin mí. Que lo olvidarían. Pero el precio fue demasiado alto. Liora dio un paso atrás. No puede ser cierto. Sé que no tienes motivos para creerme.
Pero vine a decirte lo que nadie más se atrevió. Vine porque no podía morir sin limpiar el único acto que me ha perseguido desde entonces. Dakasi, sin apartar la mano de su cuchillo, observaba la escena sin intervenir. Pero por dentro, algo en él se rompía también. ¿Cómo podía protegerla de algo que llevaba en la sangre desde antes de conocerse? Tú sabías que la buscaban, dijo, con voz ronca. Elías asintió. Sí. El coronel Knox, quien los atacó, trabaja para quienes aún me odian. No quieren a Liora por lo que hizo. La quieren por lo que representa. Por lo que yo oculté. Su sangre puede arruinar imperios. Liora cayó de rodillas. La tierra bajo ella giraba. Su respiración se volvió errática. Todo lo que había creído, lo que había reconstruido junto a Dakasi, lo que había enterrado, estaba saliendo a la luz como un río desbordado. No quiero nada de ti, dijo ella, levantando la mirada. No quiero tu perdón. No quiero tus verdades. Yo me hice sola. Sin ti. Elías no discutió. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces al menos déjame darte esto, susurró, entregándole una pequeña caja de madera. Liora la abrió. Dentro, una carta. El puño y letra de su madre. Sellada. Me pidió que no te la entregara hasta que supiera que podías entender. Yo nunca supe cómo hacerlo. Hasta ahora. Y se fue. Sin esperar redención. Solo con la esperanza de que, al fin, ella supiera quién era. Dakasi se acercó a Liora. Ella lo miró. Rota. Incompleta. Pero más viva que nunca. ¿Aún me quieres, sabiendo todo esto? Él acarició su rostro con suavidad. No te quiero por lo que fuiste. Ni por lo que los demás ven. Te quiero por lo que eliges ser cada día. Aquí. Ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, Liora sintió que su historia no la definía. Que podía escribir una nueva. La carta de su madre aún estaba en sus manos. Liora no la había leído. No podía. Tenía miedo de romper lo poco que quedaba intacto en su interior. Pero el presentimiento le apretaba el pecho como una advertencia silenciosa. El viento había cambiado. Y en el horizonte, el polvo se levantaba como presagio. Dakasi la observaba desde la distancia. Había regresado del consejo con los ojos cargados de preocupación. No por él. Por todos. Porque el cielo había dejado de ser azul y el silencio de los animales no era natural. El bosque contenía la respiración. Esa noche, al caer el sol, los vigías lo confirmaron. Un destacamento armado se aproximaba desde el este. Bandas mercenarias, caballos con estandartes ajenos, y al frente, un rostro que Dakasi jamás olvidaría. El coronel Knox. Y esta vez, no venía solo. Los ancianos se reunieron de inmediato. Algunos querían huir. Otros, luchar. Pero Dakasi sabía que ningún camino era seguro sin una verdad clara. Liora se levantó en medio del círculo y, por primera vez, rompió el sello de la carta. Mi pequeña Liora. Si estás leyendo esto, es porque has sobrevivido al mundo que no pudo protegerte. Yo no fui fuerte, hija. Permití que hombres con poder decidieran por nosotras. Tu padre no fue lo que merecías. Pero tú sí lo eres. Dentro de ti llevas el apellido Mendel. Y ese nombre puede destruir imperios. No por poder militar, sino porque es la llave de los archivos que todos temen. Si te buscan, no es por ti. Es por lo que podrías decir. Perdóname por no haberte dado un futuro más limpio. Pero si estás en manos de alguien que te ama, entonces has encontrado tu destino. Ama con fuerza. Sobrevive con sabiduría. Y si debes elegir entre la verdad y la venganza, elige lo que sane tu alma. Liora levantó la mirada. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, cuando Knox llegó a las puertas del pueblo apache con su voz arrogante y su ejército de sombras, no encontró miedo. Encontró una mujer sola, de pie frente al portón de madera. Liora Mendel. Gritó él desde su caballo. Qué sorpresa encontrarte aquí, entre salvajes. Y qué predecible encontrarte escondido detrás de armas y soldados, respondió ella, con voz firme. Knox sonrió.
Pero su sonrisa se borró cuando ella alzó la mano y mostró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. ¿Sabes qué es esto? Knox palideció. Ese cuaderno. Él lo había buscado por años. Esa es mi garantía, continuó ella. Aquí están las transcripciones, los nombres, los pagos. Todo lo que tu gobierno teme. Si me haces daño, he dejado copias en lugares donde jamás imaginarás. Si te atreves a tocar este pueblo, sabrán lo que hiciste en Europa, en las tierras indígenas, en las cortes. Knox no dijo nada. Pero el temblor en su mandíbula lo delataba. ¿Y qué quieres? Escupió, al final. Paz. Te irás. Y me olvidarás. Y yo, a cambio, guardaré silencio. El coronel tragó saliva. Era una jugada desesperada. Pero eficaz. Él conocía el poder del miedo. Y ese cuaderno valía más que cualquier guerra. Dakasi llegó en ese momento, armado y listo, flanqueado por jóvenes guerreros. Pero no hubo necesidad. Knox giró su caballo y alzó la mano. ¡Retirada! Y como si fuera un espejismo, el ejército se desvaneció tras la polvareda. Liora cayó de rodillas. No por debilidad. Por liberación. Dakasi corrió hacia ella y la abrazó como si fuera la primera vez. No sé qué fue lo que hiciste, pero... Le mostré que no soy solo una mujer. Soy la verdad que puede arruinarlo. Y ahora, ¿qué haremos? Liora levantó la vista. El pueblo salía poco a poco, recuperando la esperanza. Ahora, escribimos nuestra propia historia. Y en lo profundo del bosque, donde la guerra no llegó, la paz comenzó a crecer como las flores salvajes. ¿Quién hubiera pensado que una mujer perdida junto a un río, y un apache solitario marcado por el silencio, terminarían desafiando a ejércitos, secretos de Estado y fantasmas del pasado? A veces, el verdadero hogar no es un lugar, sino una persona. Y el verdadero coraje no se mide con espadas, sino con las decisiones que tomamos cuando más miedo sentimos. Liora no fue salvada. Ella eligió salvarse. Dakasi no necesitaba una guerra para demostrar su fuerza. Bastó su amor para cambiar un destino. Ahora te pregunto. ¿Tú también has sentido que tu historia ya estaba escrita, hasta que alguien llegó y te hizo imaginar otra? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso si esa oportunidad llega en medio del dolor? Déjame saberlo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, soñar o simplemente volver a creer en que aún existen amores que sanan. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad de almas que aman las historias reales. Aquí, cada semana, vivirás relatos que parecen ficción, pero están llenos de vida. Activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Porque a veces, solo hace falta una historia para recordar quién eres.